Octava lección de catequesis fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos pues a la lección número 8 de catequesis fundamental. Espero que la estemos aprovechando porque está maravillosa. Bueno, en el segundo capítulo, ya para finalizar, hemos estado hablando del perfil del catequista, del misionero, del delegado, del evangelizador, del coordinador. El perfil, ¿cómo debe ser el perfil de un coordinador de comunidad, de un profesor de educación a la fe? ¿Cómo debe ser ese perfil? Este es un elemento que servirá mucho para que todos analicemos las cualidades las cualidades mínimas que deberían de tener pues los formadores, los evangelizadores, los misioneros, los catequistas. Hemos visto un poco la formación doctrinal y la formación espiritual. En la formación espiritual hemos llegado a decir que el catequista debe educarse en la fidelidad a la iglesia. Recuerden que es mentiroso aquel que dice que ama a Cristo y que no ama a su iglesia, o que la critica o la ataca. Esta formación debe aportar al catequista, al misionero, al delegado, la conciencia de poseer una misión evangelizadora, sinodal y también de fidelidad, pues como decía acá, al magisterio de la iglesia, a nuestros legítimos pastores. Toda la formación debe construirse sobre el amor personal a Jesucristo, a la Santísima Virgen María y a la iglesia. Aquí no dice la iglesia, pero yo se la agrego porque es un elemento que yo creo que tenemos que mantenerlo a la vista, porque cuidado, nos confundimos. Cuidado, nos enredamos si nosotros no ponemos a la iglesia también junto con Jesucristo y la Santísima Virgen María, ¿verdad? Acuérdense que la misma Virgen María obedece. En sus apariciones hemos visto que obedece a los sacerdotes y obispos. El mismo Jesucristo con Sor Faustina tiene la experiencia y le dice, haz lo que te diga tu confesor, lo que te diga la iglesia. Muy bien, ese es en la parte espiritual, ya con los elementos que hemos analizado anteriormente. La formación metodológica, ahora veamos la que dice la formación metodológica. Un evangelizador se forma mejor mediante una metodología activa, no pasiva. ¿Qué quiere decir metodología activa? La participación. Es buena la participación de todos ustedes que se están formando como líderes para ser formadores, para dirigir comunidades. Tienen que tener una formación metodológica no impuesta, sino participativa. La formación también debe ser práctica, ¿verdad? Esa es una cosa interesante. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar teología, el padre Silvio Fonseca me decía, ¿ya estás estudiando? Sí, ya comencé, padre. Bueno, entonces ya andas a dar clase, ya pues ya voy a estar preparado. Y me sorprendió porque dije yo, bueno, voy a
con lo poco que había aprendido, tal vez unos 6 meses de estar estudiando teología, pues ya tenía una base mínima, entonces con eso comencé a trabajar. Entonces, la formación debe incluir la práctica. Es importante, incluso ahora las carreras universitarias te piden horas prácticas al final de la carrera para que sepas lo que significa pues la carrera en lo teórico, pero también en lo práctico. En esta formación metodológica es preciso enseñar al maestro, al catequista, al delegado, al evangelizador, al coordinador, el uso adecuado de los instrumentos más comunes e inmediatos de la catequesis, como por ejemplo los audiovisuales, los catecismos en físico, los textos, la pizarra, el pizarrón, pero ahora podemos avanzar un poquito más. Podemos hablar del data show, podemos hablar de la transmisión, como la que estamos haciendo ahorita, de las conferencias a través de los medios de comunicación, las redes sociales, Facebook. Todo eso son elementos que ahora son básicos. Ahora no podemos nosotros decir que no, yo no me voy a meter a eso porque yo no necesito. Yo creo que sí lo necesitamos porque la situación en la que vivimos hoy por hoy es una situación que te limita el encuentro personal. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar conectados, ¿verdad? Y lo mejor es a través pues, de los medios modernos de comunicación, la televisión misma, esto de los audiovisuales, etcétera, etcétera. Hay también que desarrollar mucho la capacidad de comunicación en el catequista y en el evangelizador. La capacidad de comunicación, recuerden que hemos estado hablando, la comunión con la iglesia, la comunicación para transmitir el mensaje, se necesita la comunicación y también la sinodalidad, porque tenemos que caminar juntos. El catequista o evangelizador debe aprender a realizar el análisis de la situación del ambiente en que debe trabajar, la situación social, la situación familiar, la situación económica. Todos esos son elementos que nos van a dar herramientas para adaptar nuestra formación a la necesidad del destinatario, porque recuerden que los destinatarios no son máquinas, sino que son seres humanos sensibles, personas que tienen necesidades, personas que sufren, personas que son muy sacrificadas. Entonces tenemos que tener conciencia en la formación metodológica cómo realizarlo. También conocer las diferentes metodologías de formación, ¿no? Y de enseñanza, aprendizaje. Eso es importante aprenderlo porque nosotros tenemos que llegarle a la gente de alguna manera. Un elemento que hemos estado nosotros practicando, así como naturalmente, que cada quien tenga su material y escuche el audio con su material en físico, siguiendo la reflexión. Y eso enriquece mucho, porque te puede ayudar incluso a estar haciendo apuntes para después compartir, después hacer una retroalimentación muy rica pues para todos. Y finalmente pues la formación humana. Muchos catequistas y evangelizadores latinoamericanos tienen urgente necesidad de completar su formación humana. Si bien es cierto, el ambiente en el que nos movemos nosotros ahorita en este grupo de laicos es un ambiente profesional. Sin embargo, cuando nosotros vamos a transmitir, ahí es donde nos damos cuenta que hace falta el trato caluroso, humano, lleno de amor cristiano, lleno de compasión, lleno de caridad cristiana. El Papa Francisco lo está mencionando todos los días. Tenemos que realizar
la pastoral del cariño, del encuentro, de la fraternidad, de la solidaridad también, porque es importante que no solamente le demos el pan de la palabra a las personas, porque hay personas que en algún momento dado de su vida pues tendrán hambre. Y yo creo que es un gesto de misericordia que a la par del pan de la palabra, nosotros les llevemos un bocadito, aunque sea sencillo, para tranquilizar un poco el estómago pues, de los que sufren. Porque una de las perspectivas nuestras debe ser trabajar como los santos lo han hecho, con los más pobres, con los más necesitados, con los que viven en las periferias, con los que viven abandonados. Todo eso, toda esa reflexión es bonita, fíjense ustedes, porque nos ayudan a comprender, nos ayudan a valorar y nos ayudan para que nosotros, nuestro corazón sea blando y tenga la caridad de Cristo, ¿verdad? Porque dice San Pablo a los romanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. No fue la carta a los romanos, sino a los filipenses. Le dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Muy bien, el evangelizador y el catequista también necesita recibir valores humanos muy sólidos y en todos los niveles. En el nivel de sobrevivencia, en el nivel cultural, en el nivel social, en el nivel artístico, en los niveles morales y en los elementos y los niveles trascendentes, ¿verdad? Entonces todos esos valores morales, los valores cristianos, los valores humanos, culturales, sociales, artísticos, económicos incluso, porque tenemos que sacrificar a veces nuestro propio tiempo y nuestra propia bolsa para hacer el bien, porque nosotros hemos recibido tantos bienes de Dios que tenemos que darnos todo. Y la formación humana en este sentido es un complemento sine qua non de todo misionero, de todo evangelizador, de todo laico comprometido, porque no va a dirigirse, como les digo, a máquinas, sino que se va a dirigir a gente necesitada de Dios y a gente necesitada de cariño, gente necesitada de pan incluso, ¿verdad? El proceso formativo del misionero, del evangelizador, ese proceso debe enseñarle a analizar y enjuiciar, o sea, hacer una reflexión juiciosa, equilibrada de las personas, ¿verdad? No para juzgar, sino para emitir un juicio. Y a partir del juicio, actuar. También tener en cuenta los acontecimientos que se van cruzando durante la vida y especialmente durante el proceso formativo, durante el proceso de convivencia fraterna, que son momentos en los cuales todos tenemos que estar unidos. Papa Francisco, con este problema de la pandemia y la necesidad de una fraternidad universal, él escribió Fratelli Tutti. Yo hice unos comentarios muy buenos en la radio, por lo menos un mes estuve hablando de esta encíclica. Valdría la pena ver si logro conseguirlos para ver si se los mando para que reflexionen. ¿Qué dice Papa Francisco sobre la Fratelli Tutti, la fraternidad universal? Y así pues por lo menos nosotros nos auxiliemos de todos estos documentos del Magisterio Pontificio para que nos enseñe a acercarnos un poco más a los que sufren, a los necesitados, a los que tienen dificultades pues en todos los ámbitos de su vida. La cultura cambiante que estamos viviendo, llena de antivalores, antivalores consumistas, superficiales, exigen una jerarquía de valores humanos definida y valiosa
para el laico comprometido, el evangelizador, el misionero, ese catequista actual que desconoce toda esta cultura cambiante, termina siendo retrógrado en su formación, porque hay que hablarle en lenguaje actual a los destinatarios nuestros, a toda la evangelización, a toda la misión. Cultura cambiante significa que tantos valores que se han destruido en los últimos 10, 15 años, no vayamos muy largo, valores increíbles que se han perdido, antivalores consumistas, superficiales, hedonistas, egoístas, de poder, ambiciones de poder, etcétera, ¿verdad? Todos estos elementos de esta cultura que vivimos hoy por hoy, una cultura violenta incluso, tenemos que tener nosotros una escala de valores morales principalmente, pues, para que nosotros podamos adaptarnos y podamos transformar evangélicamente a la comunidad, al grupo, a los niños, a los jóvenes. Nosotros tenemos que transformar esa mentalidad, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, en la escuela, hace unos años, las maestras y las direcciones de los colegios prohibían los teléfonos. Ahora de repente se están convirtiendo en una necesidad, incluso hasta como un eje transversal para la enseñanza de todas las asignaturas, incluida la educación en la fe. Yo creo que tenemos que ir adaptándonos y enseñándoles. Si nosotros sabemos, le podemos enseñar a nuestros destinatarios el buen uso de las nuevas tecnologías, la valoración crítica de las realidades que se viven, un análisis de los mismos programas que se ven en la televisión, para que no nos traguemos todo lo que nos meten los medios de comunicación, las mismas noticias, porque a veces la mayoría de las noticias resultan siendo falsas, muy personales de los periodistas. Y yo, como adulto, por ejemplo, yo no necesito la opinión del periodista, yo lo que necesito es la noticia, que la transmita como es, y el juicio lo voy a emitir yo. Pero como los medios de comunicación hoy por hoy son pagados por las transnacionales y estos lobbies violentos que nos están invadiendo, estas culturas extrañas e ideologías extrañas, han invadido los medios de comunicación. Entonces, a través de todos estos medios quieren meternos todos los antivalores posibles, ¿verdad? Porque incluso ya van a través de los ministerios de educación metiendo hasta los anticonceptivos en las escuelas de primaria, ni siquiera los de secundaria, ahora ya bajaron a primaria, porque están hablando de que los niños sean libres de escoger su sexo desde chiquitos. Eso es una gran barbaridad. Yo creo que tenemos que hacer una buena reflexión, una buena meditación en la formación de todos nosotros como dirigentes, como líderes de nuestras comunidades, como evangelizadores, tener unos criterios bien equilibrados en base al Evangelio, en base a la doctrina católica y a los principios morales, pues, para que no nos dejemos enredar. Incluso en las noticias, como les decía yo, pues que ahí es donde empiezan y terminan enredando a la mayoría de la gente. Muy bien, hasta aquí terminamos el capítulo 2 con la formación del catequista. Yo creo que es bien enriquecedora esta reflexión de la formación del catequista, porque ahí nos podemos analizar nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, el capítulo 2. Qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo se desarrolló la catequesis, los elementos fundamentales, los principios básicos de la catequesis, las bases teológicas. Y por último, pues vimos el perfil del catequista, su semblanza un poco, y también la parte de la formación, ¿verdad?, que tienen que tener.
y la vocación misma y la fisonomía misma del catequista. Muy bien. Vamos a comenzar ahorita mismo entonces de una vez el tercer capítulo. El tercer capítulo lo tengo yo en la página 23 para que le den seguimiento. El tercer capítulo está titulado Las fuentes de la catequesis, ¿verdad? Dentro de este capítulo vamos a ver todos estos subtemas. Se los voy a reflexionar. Primero, como la base de la fuente, la base primaria de la fuente de la catequesis es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Palabra de Dios y Sagrada Escritura son dos cosas diferentes. Vamos a intentar interpretar estos dos conceptos porque es válido, porque nosotros a veces en la Sagrada Escritura leemos textos de difícil comprensión. Recuerden que la Iglesia tiene un dogma de que la palabra de Dios no tiene errores. Quiere decir la inerrancia de la Sagrada Escritura. Pero a veces tiene elementos y pasajes de difícil comprensión. No es que los agiógrafos, los escritores sagrados, hayan puesto lo que no deberían poner. No es así porque todo fue inspirado por Dios. Entonces vamos a ver la diferencia, pues, ¿verdad? Importantísimo de la palabra de Dios y de la Sagrada Escritura. Un tercer elemento es la tradición. La tradición de la Iglesia. Recuerden que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un tercer apartado que se llama la tradición. La tradición, en primer lugar, de los santos padres, y también la tradición del símbolo de la fe, y también la liturgia, también un poco la historia y la vida de la Iglesia son fuentes para la transmisión de la fe. Todo eso es interesantísimo. Fíjense ustedes qué bonito, que nos va a dar muchos elementos para ver dónde está la fuente de la catequesis. Un cuarto elemento de este tercer capítulo es la cultura o el mundo de los valores. Un quinto elemento es la fuente de la fe y la fuente de la catequesis. Y en este quinto elemento del tercer capítulo está el magisterio o la regla de fe y los dogmas y la misma teología, el estudio teológico, ¿verdad? Entonces miren qué bonito todos estos elementos enriquecedores que son la fuente de donde deben nacer los conocimientos y las bases de la catequesis, de la evangelización, de la misión. La catequesis, la evangelización, es una de las acciones del ministerio eclesial de la palabra de Dios. Recuerden que ya les hemos dicho, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra es la transmisión de la fe que la Iglesia debe hacer siempre en su labor cotidiana de la evangelización. Entonces, dentro de la evangelización está la catequesis, que es la formación permanente, ya los hemos dicho, es sistemática y ordenada de toda la doctrina católica. Entonces es parte, la catequesis parte de las acciones del ministerio eclesial de la palabra de Dios. Es un servicio a la palabra de Dios en la iglesia. Eso es la catequesis. Entonces, en consecuencia, el origen de la catequesis está en la palabra de Dios. Y la finalidad de la catequesis consiste en hacer presente a todo hombre y a todo el hombre esta palabra de Dios revelada que busca echar raíces en el mismo hombre e introducirlo en la nueva vida de los hijos de Dios, ¿verdad? En esa vida según Dios. Entonces, esta es la razón por la que la catequesis tradende, el número 27 del Papa San Juan Pablo II, afirma que la catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente
fuente viva de la palabra de Dios. También podemos revisar en la misma catequesis Tradende el número 22, el número 52. Y el directorio general para la catequesis número 94. Ustedes ya tienen el directorio. Cuando lleguen a reflexionar sobre este tema del tercer capítulo de las fuentes de la catequesis, revisen qué dice el número 94 del directorio general para la catequesis, ¿verdad? Porque vale la pena. Y si tienen a mano la catequesis Tradende, leer esos numerales. Yo creo que nosotros ponemos todo esto, referencias bibliográficas, para que no se queden solamente con la lectura del folleto, sino que vayan haciendo uso pues, de la metodología investigativa e ir cotejando, ¿verdad? E ir comparando, porque la palabra que está aquí entre paréntesis, quiere decir también CF, también CF significa confrontar, quiere decir analicen, confronten lo que estamos diciendo con lo que dice el numeral 22, el numeral 52 de la catequesis Tradende, y también confrontar con el directorio general de la catequesis número 94. Es importante. Repitamos qué dice, ¿verdad? El origen de la catequesis está en la palabra de Dios, y la finalidad de la catequesis consiste en hacer presente a todo hombre y a todo el hombre esta palabra de Dios revelada, que busca echar raíces en el mismo hombre e introducir a este hombre en la nueva vida según Dios, ¿verdad? Trasladarlo de las tinieblas a la luz de los hijos de Dios. Y esta es la razón entonces por la que la catequesis Tradende afirma que la catequesis extraerá siempre su contenido de las fuentes mismas de la palabra de Dios, esa fuente viva que es la palabra de Dios. Eso dice catequesis Tradende. Entonces es importante, bonito, precioso, que la primera fuente entonces de la transmisión de la fe en el ministerio de la palabra es la Sagrada Escritura. La consecuencia es obvia. La catequesis debe comunicar en su integridad la revelación de Dios. Fíjense que es un defecto protestante cuando no se revela en integridad toda la revelación de Dios. Toda la Sagrada Escritura es una sola palabra de Dios. Entonces tiene que ser toda la Sagrada Escritura la que se le transmita a los fieles para que ellos comprendan íntegramente la revelación de Dios. Porque sólo así, teniendo íntegro el conocimiento doctrinal y magisterial, el ser humano alcanza su fin. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de la catequesis es eso, comunicar íntegramente pues la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura en primer lugar. Y después los otros elementos que mencionamos, pues ya, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos ya mencionados? Repasémoslos. Dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la tradición. En la tradición están los santos padres, los símbolos de la fe, la liturgia y la misma historia y la vida de la iglesia como parte de la tradición. Después la cultura y el mundo de los valores, las fuentes de la fe y las fuentes de la catequesis, el magisterio de la iglesia, las reglas de fe, los dogmas y la misma teología, ¿verdad? Todos estos elementos pues los deberá transmitir de una manera íntegra la catequesis, pero en primer lugar, pues tomando todo de las fuentes de la palabra de Dios, la fuente viva de la palabra de Dios. De esa manera, la catequesis, cuando comunica esa gran verdad, alcanza su fin. O sea, logra que el hombre conozca a Dios. Ese es el fin, dice la catequesis Tradende número 30. La finalidad de la catequesis es que el hombre conozca a Dios y tenga su encuentro con Él y viva la vida nueva según Dios. Y solo así deja a salvo una ley fundamental para toda la vida de la iglesia. ¿Y cuál es
esa ley fundamental, la fidelidad a Dios, la fidelidad al hombre en una misma actitud de amor. El Catequesis Tradense número 55, ¿verdad? Solo así, cuando se logra la transmisión plena de la verdad de Dios, del conocimiento de la ciencia de Dios, solo así se deja salvo, pues, esa ley fundamental de la vida de la iglesia. Es fidelidad a Dios, fidelidad al hombre. Y cuando decimos fidelidad al hombre, estamos hablando de la fidelidad a la iglesia y a su magisterio, pues porque ella es la única depositaria e intérprete de la Sagrada Escritura. Hablar de las fuentes de la catequesis es, por lo tanto, hablar de aquellos lugares y de aquellas maneras en los que la palabra de Dios se revela y en los que la catequesis debe abrevar constantemente su identidad más genuina. O sea, quiere decir esto entonces que la catequesis debe tomar siempre de la fuente del agua viva de la Sagrada Escritura. La palabra abrevar quiere decir tomar, ¿verdad? Constantemente. La catequesis tomará constantemente su identidad más genuina si ella está en pleno contacto con la palabra de Dios en primer lugar. Muy bien, definamos qué cosa es palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente por autonomacía de la catequesis. Por esencia quiere decir eso, autonomacía. Por su misma esencia quiere decir autonomacía. La palabra de Dios es la fuente de la catequesis, por esencia misma. La fuente de toda verdad salvadora y la fuente de la ordenación de las costumbres, dice el Dei Verbum del Concilio Vaticano número 7 y la Catequesis Tradense número 27. Pero aparte de esto que hemos dicho, que es fuente de toda verdad salvadora, ¿verdad? La palabra de Dios, es fuente de la catequesis por autonomacía, porque ordena incluso las costumbres. Pero ¿qué cosa es la palabra de Dios? ¿Qué cosa es la palabra de Dios? ¿Es lo mismo la Sagrada Escritura? No es lo mismo. Vamos a tratar de entenderlo, ¿vieron? Porque también son dos cosas. Monseñor Silvio Báez explicaba qué cosa es Sagrada Escritura y qué cosa es palabra de Dios de una manera tan bonita que yo cuando lo escuché dije, ve qué lindo cómo se comprende bien que dentro de los textos sagrados está la revelación de Dios, está la palabra de Dios. Porque Dios no vino a quitarle la libertad a los escritores sagrados, ellos escribieron a su propio estilo. Por eso los diferentes estilos de la escritura, pero que en esencia pues están guiados por Dios para que se dijera solamente toda la verdad. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La revelación cristiana se comprende en términos de proclamación de una palabra de Dios que habla y cuya voz prolongada por la Sagrada Escritura resuena en unos testigos privilegiados. Dios que habla se comunica libremente al hombre y al comunicarse convierte a este hombre en su interlocutor. Entonces, en este sentido, la comunicación que se inaugura entre Dios y el hombre instaura al mismo tiempo una nueva comunicación entre los hombres. La palabra de Dios crea comunidad en las que los profetas solamente pueden ser interlocutores privilegiados en la medida en que se encuentran vinculados a la comunidad y también a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que se dirige a los hombres. De este modo, entonces, la revelación bíblica
se concreta en una alianza entre Dios y un pueblo. Y el Dios que habla y hace alianza con un pueblo particular es el Dios de la historia, abierto siempre hacia el futuro. Un poco también redefiniendo la misma historia de la salvación, ¿verdad? Porque ¿cuál es la historia de la salvación? Dios que se revela. Dios revela quién es Él y lo hace a través de un pueblo. Este pueblo que camina, al cual en el cual Él interviene para guiarlo, ¿verdad? Para que tengan un encuentro particular con Dios, que sean familia. Entonces, eso hace pues que Dios sea el que interviene en la historia humana. Entonces, tenemos que decir que la revelación cristiana es la proclamación de una palabra de Dios, este Dios que habla, y esta palabra de Dios cuya voz se prolonga por la Sagrada Escritura y que resuena en unos testigos privilegiados. El Dios que habla libremente al hombre y al comunicarse convierte al hombre en su interlocutor. Y entonces la comunicación que se inaugura entre Dios y el hombre instaura al mismo tiempo una nueva comunicación entre los hombres. Entonces este es el fruto, ya podríamos decir, de los efectos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando el hombre se hace interlocutor de Dios, este hombre sale al mundo a anunciar lo que es la palabra de Dios, porque Dios solamente se revela a los que Él quiere a través de las formas que Él quiso, porque Él alguna vez se reveló a todo el pueblo con las pruebas, ¿verdad? Con los milagros del Mar Rojo, por ejemplo, con las pestes de Egipto. Dios se manifestaba grandemente al pueblo, pero hablaba solamente a una persona. ¿Por qué, valga una buena pregunta, por qué Dios solamente habla a través de los profetas y de los sacerdotes? Porque Dios es demasiado sagrado, Dios es demasiado santo y todos nosotros, el pueblo de Dios, somos pecadores, somos indignos de encontrarnos cara a cara con Dios. ¿Por qué razón? Porque ni al mismo Moisés se le mostró, porque le dijo Moisés: Señor, te quiero ver. Y el Señor le dijo: no me puedes ver porque te morís. Así somos de tan débiles los seres humanos, que no podemos tener la presencia del mismo Dios delante de nosotros, porque moriríamos. Sin embargo, vemos hoy por hoy que todo mundo dice que Dios le habla, que todo mundo ve a Dios, y todo eso tiene enredada la misma fe de los cristianos. Yo creo que tenemos que tener cuidado con las revelaciones privadas. Acuérdense que hemos hablado varias veces de las revelaciones privadas, que Papa Benedicto hace una reflexión muy bonita en Verbum Domini, el número 13, para que lo anoten si quieren releerlo. Que la revelación plena de Dios es a través de la Sagrada Escritura, a través de este Dios que habla y que se prolonga a través de la Sagrada Escritura. Y resuena en unos testigos privilegiados. Esta es una palabra clave, ¿verdad? De los profetas y de los que han sido privilegiados para esta comunicación con Dios, para luego transmitirla al pueblo elegido, ¿verdad? A su pueblo. Un pueblo que lo hizo su rebaño, que lo hizo su familia, porque a través de ese pueblo él quería redimir a toda la humanidad. Por eso, entonces, la revelación misma de Dios, esta palabra de Dios, es una palabra que se ha rebajado, porque yo creo que la palabra propia de Dios no la entenderíamos. Entonces Dios se revela al hombre con palabras humanas. Por eso el Verbo se hizo carne, se hizo humano, para que pudiéramos ver a Dios en Cristo, para que pudiéramos conocer a Dios en Cristo, y de esa manera pues
pues tener ese contacto, esa familiaridad con Dios, que es la que nos va guiando pues a través de esta historia de la salvación. Es una reflexión, qué bonita, muy bonita. En este sentido, entonces, sigamos el párrafo siguiente. En este sentido, pues la palabra de Dios es inseparablemente escrita e historia. En modo alguno es un mensaje doctrinal o una ideología. No es un mensaje doctrinal ni una ideología. Es Dios que se revela de forma indirecta a los hombres, ¿verdad? Y se revela a través de los acontecimientos de la historia. Y esos acontecimientos de la historia, por eso mismo, ya son palabra de Dios. Aunque tales acontecimientos únicamente desvelan un sentido pleno como una manifestación del plan de Dios. Si son actualizados en la conciencia profética del pueblo de Dios, entonces ahí también se da esa revelación única que hace Dios. En la revelación bíblica, el acontecimiento de salvación es anterior a la palabra. Miren ustedes qué interesante. En la revelación bíblica, el acontecimiento de salvación es anterior a la palabra. Dios actúa antes de hablar. Por eso pusimos el ejemplo, ¿verdad?, de la abertura del Mar Rojo, por ejemplo, la división del Mar Rojo, las pestes, el maná en el desierto, el agua en la roca, para este pueblo de Israel que iba peregrino en el desierto. Primero actúa Dios antes de hablar. Entonces, para el cristianismo, la revelación se concentra en la persona de Jesucristo. En primer lugar, en la persona. La revelación es la persona de Jesucristo. Ténganlo claro, antes de la palabra es la persona de Jesucristo. El libro de la Biblia no tiene en sí su propia justificación. ¿Ve qué enriquecedor todo esto? Todo este conocimiento de la diferencia de la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. El libro de la Biblia no tiene en sí mismo su propia justificación, sino que la Biblia remite siempre y necesariamente como referencia última al acontecimiento Jesucristo, que es el cumplimiento definitivo de la automanifestación de Dios. Precioso esta reflexión. Jesucristo es el acontecimiento básico del libro de la Biblia. La Biblia no se justifica por sí misma. La Biblia, por ende, tiene que remitir siempre y en última instancia al acontecimiento de Jesucristo. Cristo es la fuente y el culmen de la Sagrada Escritura, podemos decirlo también. El Concilio Vaticano II utiliza esta reflexión en la Dei Verbum de la Eucaristía, la misma presencia de Cristo como la fuente y el culmen de la vida cristiana. También podemos decirlo para el libro. Jesucristo es la fuente y el culmen del libro de la Biblia. Porque Jesucristo es el cumplimiento definitivo de la automanifestación de Dios. Primero Dios se manifiesta y después se revela. En la revelación cristiana, los dos polos identificables históricamente, que son la Biblia y el pueblo, remiten a un tercer polo, ausente y sin embargo presente, el resucitado. Por esto, pues es preciso hablar de una interacción constante entre estos tres términos que se reclaman mutuamente: Cristo, la Sagrada Escritura y la Iglesia. Cristo, la Biblia, el pueblo, y el tercer elemento, el resucitado, ¿verdad? Qué maravilloso. El resucitado es parte de la misma historia misma de la Iglesia, valga la repetición. Entonces, estos tres elementos hay que tenerlos presentes.
Porque estos tres elementos en la revelación de la palabra de Dios se reclaman mutuamente: Cristo, Sagrada Escritura e Iglesia. Fíjense que el mismo Antiguo Testamento tiene una tendencia exclusiva a Jesucristo. O sea, nosotros podemos decir, sin equivocarnos verdaderamente, que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es cristocéntrico y la Iglesia es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación definitiva de Dios para con nosotros los hombres. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.